que es básicamente anastomosis. Anastomosis, todos nosotros, su primera pregunta ha sido el motivo hoy día, ¿no? Tenemos que recordar que es una sutura que para juntar dos bordes de tejidos que hayan sido lesionados o intervenidos. Básicamente pueden ser seccionados. Cuando nosotros nos hablan de anastomosis, se nos viene a la cabeza unir dos tubos, cualquiera de los tubos. ¿Ya? ¿Qué puede ser esa unión de tubos? Vasos. Anastomosis vasculares, que puede ser vasos, que pueden ser conductos. Por ejemplo, conductos en oftalmología, lacrimales, en las parótidas, conductos parotídeos que se abren, en la vía biliar. Nosotros hacemos también anastomosis, ¿no? Entonces, es la sutura de una intervención de juntar dos bordes de un tejido que ha sido seccionado, lesionado o intervenido. ¿Qué tipo de anastomosis tenemos? Tenemos manuales y mecánicas. Cuando hacemos manuales, son aquellas que nosotros podemos suturarlos punto por punto. Son las manuales. Y las mecánicas, aquellas que usamos disparadores o pistolas automáticas que los unen o los bordes con grampas, con suturas metálicas. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hacer una resección perineal del ano, en el ano hacer una anastomosis con parte de nuestro intestino grueso. Meto el engrapador por la parte interna, la endoguía, y disparo. Es una anastomosis. ¿Manual? No, es una sutura mecánica. Por eso hay que manuales y mecánicos. Los factores que influyen son dependientes del órgano y la técnica quirúrgica. ¿Ya? Del órgano y la técnica quirúrgica. Donde tienen alguna duda, nos detenemos y conversamos el tema. Si yo no sé la respuesta, hay alguien que tiene más experiencia que nosotros y puede también ayudar. ¿Hay alguna otra clasificación de la anastomosis? De las anastomosis, claro, de acuerdo a su forma de anastomosis. Hay términos terminales, que son el borde con borde. Términos laterales, cierro este borde y lo anastomoso con la parte lateral. Esa es la clasificación anatómica, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Hay términos terminales también, hay laterales, ¿ya? Entonces yo uno dos conductos, la unión de dos conductos que vamos a seguir adelante. Factores dependientes del órgano. Tenemos que siempre recordar algunas cosas importantes. Su estructura, su vascularización. Para nosotros ver una anastomosis, cuando tenemos el intestino, tenemos que recordar la anatomía, cómo está su irrigación y ver las características de sus bordes. Sus bordes deben ser bordes vivos. Si yo tengo un borde que es de color violáceo, de color oscuro, yo sé que el riesgo de anastomosarlo es bastante. ¿Cuál sería el factor o cómo se llama? Porque ya ustedes lo han visto, cuando una anastomosis no une. Nombre que lo escuchamos con frecuencia cuando pasamos de visita. Dehiscencia. Dehiscencia de una anastomosis es una catástrofe, en cualquiera que ésta sea. Para la cirugía es una catástrofe. Complicación, fístulas. Fístulas, que pueden ser fístulas internas como pueden ser fístulas externas. ¿Ya? Para eso es importante ver su vascularización. Acciones mecánicas que deben soportar la sutura. Cuando nosotros decimos acciones mecánicas que deben soportar la sutura, debemos recordar qué tipo de sutura voy a elegir para poder hacer la anastomosis. ¿Ya? En la cara interna de una anastomosis, normalmente uso suturas. Las suturas se clasifican en sintéticas y no sintéticas, absorbibles y no
absorbibles. ¿Cuáles usaré en la cara interna? ¿Absorbibles o no absorbibles? Absorbible. Absorbibles. Y en la cara externa, las suturas no absorbibles. Por ejemplo, lo más común que nosotros vemos, intestino, podrían usar el Calwood crómico, podemos usar el Vicryl en la parte interna y en la parte externa usamos nylon preferentemente y algunos todavía utilizan lo que es la famosa seda para puntos separados. ¿Ya? Y la septicidad es cuánto va a aceptar el tejido ese tipo de anastomosis. Para eso vemos ya las características propias de la persona. Por ejemplo, su estado nutricional. Por eso que ustedes han visto que cuando vamos a hacer una anastomosis, preguntamos cómo están sus proteínas. Para eso es que preguntamos, ¿no? ¿Cómo están sus proteínas? ¿Cómo está su albúmina? ¿Por qué? Para ver si va a haber una buena aceptación de este tipo de anastomosis. Factores dependientes del órgano, ya hablamos, ¿no? Recordar siempre que hay 4 capas en casi todas las partes tubulares. La mucosa, que es la parte más interna, la submucosa, la muscular, que es músculo liso, generalmente todas las estructuras vasculares, todas las estructuras tubulares tienen presencia de músculo liso, ¿ya? La serosa. Entonces, en la primera parte que nosotros hacemos nuestras primeras suturas, generalmente intervenimos en mucosa y submucosa. Ya les explicaba que se hace con puntos continuos o separados, pero con suturas absorbibles. Y las no absorbibles son para la parte externa, que es para la serosa. La submucosa hay gran resistencia a la tensión. La serosa, ya saben ustedes que va con su mesotelio. Y la mucosa, que es la parte más interna. Ahí tenemos nosotros, cuando nosotros le pedimos a ustedes que vean la vascularización, es esto, ¿no? Miren ustedes, esto en un intestino se llama el meso, ¿ya? Que ustedes recuerdan en anatomía que el meso del intestino, ¿de qué arteria sale? Al meso del intestino delgado, el meso del intestino grueso, tienen diferente irrigación. Entonces, todos estos vasitos forman un arco en contorno a toda la parte tubular. Si yo secciono, estos se llaman los clams intestinales, características del clam intestinal que ustedes deben recordar. No vamos a usar cualquier pinza para sujetar de esta forma el intestino. Tiene que ser clams, son pinzas que sus bordes son lisos y que no van a causar daño a la vascularización ni al tejido. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros, si yo tengo una arteria chiquita que va a irrigar este borde va a ser viable. Pero ¿qué pasaría que yo he cortado acá el vaso? ¿Qué pasaría que esto esté seccionado acá y acá? ¿Cómo estarán esos bordes? ¿Viables para una anastomosis? No viables. Ahí tenemos, ¿por qué tenemos que ser observadores en ligarlos? Mira nosotros, ligamos acá, ¿no? ¿Es cierto? Siempre en esta forma. Si nosotros lo ligamos, ya no hay una buena vascularización. ¿Ya? Miren, y justo para ligar esos bordes, esos vasitos, es que ustedes ya hicieron su práctica de nudos. Factores que dependen también para el órgano, su acción mecánica, debe ver el peristaltismo. Cuando yo voy a unir una asa intestinal con otra asa intestinal, debemos recordar que su peristaltismo tiene que tener continuidad. No puedo unir un peristaltismo que está yendo hacia abajo con otro que está viniendo hacia arriba, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Va a haber necesariamente dehiscencia de sutura. Yo recuerdo que todavía nos ha pasado,
una paciente que tuvimos que hacerle una colostomía. Sí, rapidito, la colostomía lo hacemos, sí, papá. Entramos con tanta rapidez que abocamos el asa intestinal a la pared, comenzó a funcionar. ¿Y qué había pasado? Por la rapidez y por todo, se abocó el asa intestinal distal y se ligó o se cerró el asa intestinal proximal. Entonces, ese tipo de errores también ocurren con frecuencia. Por eso es que tenemos que ver hacia dónde va el peristaltismo, ¿ya? Nunca deben quedar, atención, nunca deben quedar tenso la sutura. Debe ser flexible, ¿no? Que se pueda movilizar, debe permitir movimientos peristálticos, ¿ya? Y tampoco debemos ver de que quede tan estrecho. Si yo tengo una boca de anastomosis acá de un colon ancho, no le voy a anastomosar pues algo pequeñito, ¿no? Tienen que ser casi del mismo calibre. En todo caso, la boca que es chiquita, ya veremos técnicas posteriormente que se amplía la boca de tal manera que puedan tener casi las mismas condiciones para poder anastomosar. Cuando nosotros hacemos la anastomosis, cogemos el borde y más o menos permitimos que ingrese un dedo, ¿no?, en el intestino delgado para ver si va a haber o no va a haber buen pasaje. A veces incluso probamos, ¿no? Prueba, a ver, empuje el intestino, ya está pasando el intestino, ¿no? Más o menos el proceso de cicatrización de una anastomosis demora entre 6 a 7 días. En los primeros 3 días, nosotros hacemos una anastomosis intestinal, le vamos a pedir al paciente NPO. ¿Qué significa NPO? Nada por vía oral. Sobre todo si es del aparato digestivo alto. ¿Por qué? ¿Por qué le dejamos en NPO? Para no sobrecargar la parte proximal y pueda haber también una dehiscencia. Si al tercer o cuarto día vemos de que el paciente no tiene distensión abdominal, su sonda nasogástrica no produce gran cantidad de contenido, vemos de que entonces hay movimientos peristálticos, le ponemos el estetoscopio al abdomen y escuchamos los ruidos hidroaéreos. Si escuchamos ruidos hidroaéreos el segundo o tercer día postoperatorio, ese paciente ya está funcionando su tubo digestivo. ¿Qué otro signo me da a mí que su anastomosis ya está funcionando? Le preguntamos siempre al paciente. ¿Eliminó? Flatos. Antes de que salgan las heces, salen los flatos, ¿no? Después, si el paciente al segundo o tercer día dice, fíjese doctor, me fui al baño y ya defequé, bienaventurado sea, ese paciente ya se salvó, ¿no? Entonces, enfermo que come y defeca, no se muere, ¿ya? Entonces, para eso es como evaluamos si esa anastomosis está funcionando, ¿ya? Y si hay una dehiscencia, en el cuarto día a quinto día comienzan los problemas, ¿no? Comienza el paciente con distensión abdominal, sigue produciendo una sonda nasogástrica grandes cantidades. ¿Y qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Con el famoso hilio metabólico. Nos puede confundir un hilio metabólico, que es por desbalance electrolítico, con una dehiscencia anastomosis o una catástrofe intraabdominal, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos que ustedes también vayan al hospital y estén frecuentemente viendo a los pacientes que han sido operados. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cuáles son los signos de alarma que me están dando? ¿No? ¿Qué signos de alarma tenemos? Bueno, los primeros días postoperatorios hay que disminuir el peristaltismo y se debe tener cuidado con el contenido intraluminal. Ponemos las onditas para descarga, ¿no?, de sus líquidos. Cuando es distal la anastomosis, por ejemplo, colon o del hilio para abajo, a veces nosotros pecamos en exceso, escuchamos el primer ruido hidroaéreo, denle de comer. ¿Por qué? Porque tiene una alta producción de todos los líquidos que están bajando en el organismo. ¿Cuánto producimos de saliva al día?
1 litro o 1200 centímetros cúbicos. Del jugo gástrico, ¿cuánto producimos? Tampoco. El jugo pancreático, la bilis, todos esos fluidos, esos van en nuestro tubo digestivo y han pasado la primera porción, van al estómago, pasan al intestino y cuando ya llegan a la parte final, ya no tenemos ningún riesgo de que haya una compresión o una sobrecarga. Por eso es que a veces cuando hacemos anastomosis de colon, anastomosis de ilio, a veces abusamos y decimos, escuchamos al día siguiente ruidos, denle de comer, ¿no? Porque ya lo que comes poquito a todo lo que tiene en el tubo digestivo, ¿no? Por eso es prevenir condiciones asociadas al procedimiento que pueden provocar una infección en el sitio operatorio. La profilaxis antibiótica también es otra de las cosas que recordemos que debemos darlo, y ya cuando hemos visto infecciones quirúrgicas le hemos revisado y les han hablado sobre este tema. Y acá los factores que dependen básicamente de la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es motivo de su clase de ustedes, de su curso, ¿no? Debe ser sólida, una buena anastomosis. Debemos conocer qué tipo de suturas hemos usado, debemos conocer que esa sutura sea hermética. Si yo hago una anastomosis, por ejemplo, de vía biliar, de colédoco, entonces le pongo un tutor y por el tutor pruebo que no haya fuga de la vía biliar. Entonces, para eso es que debe ser hermética, ¿no? Para disminuir el riesgo de fístulas, ¿ya? Evitar interposición de la grasa. Nosotros que debe ser con una buena hemostasia, porque si yo dejo un vaso sangrando, también puede ser una causa de una reintervención. Tener que esos bordes tengan buena vascularización y que no sean estenosantes. ¿A qué llamamos estenosantes? A la estrechez, ¿ya? Sobre esto hay algunos trabajos de investigación, y en anastomosis ustedes tienen para investigar cualquier cantidad, motivos de tesis, ¿no? En anastomosis se investigó si la sutura continua, que se llama la sutura Suljet, contra la sutura de puntos separados, daba o no daba algún signo de estenosis. Y hay estudios sobre eso y hay trabajos de investigación. Hay sobre si solamente haciendo una sola capa, haciendo una sola sutura, pues, se cierra o no se cierra la anastomosis. El uso o el no uso de los drenes, ¿cómo lo llaman esos drenes que le ponen? Drenes centinela, es en la traducción. Los drenes que están cuidando y que hay fuga o no hay fuga, ¿no? Son motivos también de trabajos de investigación que ustedes pueden revisar. ¿Puntos separados o puntos Suljet? Siempre se pregunta si los puntos separados o los puntos Suljet producen estenosis. Suljet es más rápido para hacerlo, es una técnica con muy buena hemostasia y muy buena hermeticidad. Pero algunos refieren que el Suljet, cuando está demasiado ajustado, podría producirte alguna estenosis, ¿no? Para eso es que nosotros constantemente medimos la luz, metemos el dedo y estamos viendo cómo está quedando la luz intestinal. Riesgos si falla la técnica de dehiscencia es mayor. Ya saben que toda dehiscencia en una anastomosis es una catástrofe quirúrgica, ¿ya? Puntos separados para suturas de anastomosis pequeñas. También cuando existen incongruencia de los cabos, que yo les decía que unos pueden ser más gruesos y el otro más delgadito, ¿no? Entonces también puede ser, por ejemplo, algunos que solamente cerramos un lado y cosemos con lo que queda, por ejemplo, en las gastrointestinales. Puntos especiales que se usan. El punto Cushing, vean ustedes, ahí está la técnica del punto Cushing, que es lateral, ¿ya? Lateral, miren ustedes. Esto que están viendo ustedes acá en la parte externa son los clans. ¿Para qué ponemos los clans? Para que no haya vaciamiento ni de la parte superior ni de la parte inferior. Entro yo en este punto, miren ustedes la aguja como va, ven esta dirección con puntos paralelos, ¿ya? Esos son los puntos
ser musculares y que van en sentido longitudinal a su sutura, ¿ya? Son invaginantes con una buena aproximación. Y terminamos invaginándolos en esta forma. 1, 2 y regresamos para el otro lado, ¿ya? Esos son los puntos invaginantes, ¿ya? Entonces, lo vamos a entender mucho más fácil cuando vayamos a sala de operaciones y lo veamos en vivo y en directo. Pero quiero que tengan la idea ustedes que esos son los puntos que tenemos, ¿no? Los puntos Schmidt son puntos totales, ¿ya? Para cerrar, y son puntos herméticos también. Luego tenemos uno que le hemos puesto ahí en su... Los cones, ¿ya? Los puntos cones de son de Mayo, ¿ya? Que también son laterales. Nosotros hacemos para que estos, cuando estamos en la cara posterior, nosotros lo hacemos puntos herméticos, así como los Cushing casi. Y cuando vamos en la parte anterior, por la parte externa, hacemos los puntos cones, ¿ya? Ahí lo tienen y va quedando en esa forma, ¿ya? Va quedando en esa forma. Suturas en el plano externo son planos extra mucosos, ¿ya? Serosa muscular, y los planos totales no se recomienda en el tracto digestivo. Y la sutura en dos planos, ¿ya? La sutura en dos planos, que es la que mayormente hacemos. En la primera hacemos el plano que es el mucoso con la serosa, agarramos y son herméticos, y en el segundo plano cubrimos lo que es la serosa, ¿ya? Cuando hablamos de sutura mecánica, las más usadas son las GIA, ¿ya? Son lineales, cortantes, que se colocan grapas en hileras. Por acá creo que hay una, y sus medidas van desde los 6 hasta los 80 milímetros, ¿ya? Esa es una grapadora, por ejemplo, lineal. Esa es una grapadora lineal, GIA, que nosotros agarramos los dos cabos, disparamos y tiene una cuchilla que corta y a la vez engrapa, ¿ya? Ese es el GIA. Tienen ustedes ahí otro GIA que es curvo, que puede anastomar, usar dos bordes, está cerrando ahí dos bordes, ¿ya? Este es el que usamos para el recto, que es la sutura mecánica circular. Ingresamos con el cabo que dice acá que es el cartucho y el yunque, ¿ya? Ingresamos todo esto, ingresa acá el enlace intestinal, ingresa y queda acá forrado con el cabo que se va a anastomosar, ¿no? Entonces ingresa por el recto y acá queda otro segmento. Ese segmento que queda nosotros lo amarramos en este que se llama el yunque, en esto. Cuando le dice cartucho, acá están todas las grampas. Vamos a suponer que esta es una manga que ya cogió y este queda el otro. De tal manera que el momento que dispara, el cartucho lo une con el yunque, se pega y este de acá se encarga de disparar. Sacan el seguro y el mango se encarga de disparar. Una vez que han disparado, cualquiera creería que es muy difícil sacar esto. Con esto se abre, se separa y la punta del yunque permite la salida completa y queda la anastomosis de las mangas. Es como si yo tuviera estas mangas de acá, lo voy a coser con esto. Acá entró todo lo que es la endosutura. Esta cabecita que está saliendo la endosutura va a venir acá, voy a coger esto y va a jalar y va a coser las dos mangas. Eso es lo que se hace en las endosuturas. Son anastomosis o lo que se llama las anastomosis circulares, ¿ya? Las suturas mecánicas circulares, ¿ya? Ahí tienen ustedes la técnica, cómo se va a quedar. Esa es la sutura mecánica que estaba explicándoles, ¿ya? Y ahí tienen a su ladito, son las grampas. Esas grampas de ahí abajo está con grampa abierta y la que está arriba está con grampa cerrada. Entonces,
Es como si yo estas dos mangas que tengo acá de mi saco, los uno, ¿no? Y van a unirse las grampitas. Y quedan totalmente unidas. Esos son para las circulares. Ahí tienen la técnica completa de la circular, cómo es que funciona, como les estaba explicando, ¿ya? Y queda engrampado, ¿ya? Complicaciones de las suturas, ya lo dijimos y lo hemos hablado. La principal es la dehiscencia, ¿no? Dehiscencia, que es catastrófica, y también así como cuando se rompe una anastomosis, es también catastrófica. Recuerden que las estenosis también son bien penosas, ¿no? El paciente quiere hacer sus deposiciones y no puede. Y las heces, mientras más se secan, más se compactan y puede haber hasta estallamiento, ¿no? Entonces también es un riesgo cuando hay este tipo de estenosis, tanto en la manual como en la mecánica, ¿ya? La cirugía en colon rectal hay un 7 al 13% de dehiscencias, ¿ya? La cicatrización es limitada, ¿ya? La estenosis por dehiscencia o complicaciones, su principal complicación son las infecciosas, ¿no? Como ustedes verán, yo soy uno de los convencidos de que principalmente las complicaciones que tenemos nosotros es por la técnica quirúrgica. Si nosotros mejoramos nuestra técnica quirúrgica, vamos a mejorar nuestras dehiscencias, complicación. Si hacemos una buena técnica quirúrgica, vamos a mejorar nuestra infección de herida operatoria, vamos a mejorar nuestras complicaciones de sangrado. Entonces, todo es en base a la técnica quirúrgica. Si ustedes quieren aprender a operar, recomendación número 1, cómprense su libro o guía de técnica quirúrgica. Hay 2 atlas muy buenos que hasta el momento no han sido movidos del mundo todavía. Es el Netter, es el Madden y el Solinger. 3 libros que ustedes pueden encontrar que están todas las técnicas operatorias paso por paso, tiempos por tiempos. Cuando recién comenzamos a operar, siempre nos gustaba ir y revisar figurita por figurita. Quien mejores figuritas tiene, para los que les gusta el dibujo, el arte, son el Netter, ¿no? Y los mejores diseños son los de Solinger. El Solinger te lo hace con dibujitos y te los puntea paso por paso, ¿no? Entonces tú cuando entras a sala de operaciones, puedes verlo. Y a veces, en algunos tiempos, cuando recién estábamos en la cirugía, hace 25 años más o menos, y el doctor Raúl era mi profesor, entraba con mi libro pues a sala de operaciones todavía, ¿no? Ahora ya no veo que los alumnos carguen libros, puro maquinita. Y también están en las maquinitas. Búsquenlo ustedes aquí en la maquinita y lo van a ir viendo, ¿no? Nosotros antes para estudiar medicina andábamos con un maletín así tipo con ruedas. Llevábamos 4 o 5 libros ahí para la hora que nos preguntaba el doctor Raúl. Ahora yo les pregunto, ustedes andan con su tablet y todavía me responden mal. ¿Ya? Entonces, en anastomosis intestinales, precauciones que hay que tener. Clampar los extremos. ¿Qué pasa si no clampamos los extremos? Va a salir el contenido intestinal. Y el contenido intestinal necesariamente es cochino. Nos va a complicar con procesos infecciosos. Proteger con compresas el campo operatorio. Eso es importante. Asegurar una buena irrigación sanguínea a los extremos. Línea de sutura libre de tensión y la técnica atraumática. ¿Ya? Hay que pelar lo que se llama, no les digo de dudar, sino hay que pelar por lo menos 1 centímetro, ¿no? A los extremos para evitar esqueletización, ¿ya? Para que no se pierda la anastomosis. La anastomosis, como les decía, anatómicamente puede ser término terminal, término lateral, lateral o de acuerdo a los diámetros que podamos tener. Ahí lo tenemos. Cuando nosotros tenemos dificultades, los bordes no coinciden,
Y ampliamos un poquito el cachito y vamos a tener los mismos bordes para poder cerrar. ¿Ya? Esa es una anastomosis término-terminal. Boca con boca, término-terminal. ¿Ya? Esa es una lateral, una término-lateral. ¿Qué significa? Que este es el intestino grueso, por ejemplo, ahí como en la figura, y yo le estoy trayendo no al extremo, sino a la parte lateral. Por ejemplo, la válvula ileocecal, que normalmente fisiológicamente viene, es término lateral, porque no continúa en el ciego, sino es lateral. Entonces yo puedo hacer también ese tipo de anastomosis término lateral. La laterolateral, pongo los dos extremos y ha cerrado a los costados, a las partes distales, y anastomoso lateral. ¿Ya? Bueno, entre estructura mecánica, eso ya hablamos. Conclusiones. Considerar los factores del órgano, de la técnica, para asegurar una buena sutura. Dos cosas tenemos que evaluar: el órgano que vamos a anastomosar y la técnica quirúrgica. Incluir submucosa y serosa en la sutura. ¿Ya? Siempre debe recordar usted que debe ser herméticamente cerrada. Determinar tipo de anastomosis según los perímetros y segmentos intestinales. Sutura mecánica presentará menor tasa de licencia, pero aún falta evidencia sobre todo en los tipos de anastomosis. ¿Ya? No hay muchos trabajos de investigación hoy en día todavía, y que son motivos que ustedes sigan investigando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sobre su pretest, ¿alguna duda? Todas. De las claves. No han entendido la clase.